de la ley, qué es lo que nos dice aquí la palabra? No, actualmente aquí esta iglesia amamos la ley de Dios. Bueno, tal vez tres de nosotros. Cuando hicimos esto al final del 19 al año 2020, leímos Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuterónomo. Lo leímos todos juntos. ¿Quién estaba aquí? Alcen la mano si estaban aquí y estudiaron esas secciones. Si usted es nuevo con nosotros, queremos que sepa que nosotros amamos la ley de Dios. Hay gente aquí que actualmente dijeron que el libro de Levítico era su libro favorito. Así es que eso pasa cuando estudiamos la palabra del Señor. En este lugar, aquí en esta iglesia, amamos la ley. Mi esposa me dijo que vio a alguien corriendo con una camiseta que decía yo amo la ley de Dios. Bueno, yo estaba listo para que me llevara el Señor al cielo. Aquí estudiamos toda la escritura porque sirve para el beneficio de todos los creyentes. ¿Qué pensamos sobre cosas que hay en la ley de Moisés y qué relación tenemos con esto? Génesis 17, versículo 9. Entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como a todos los creyentes tendrán esta responsabilidad por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Cuando leemos la ley, que es difícil para nosotros entender algo que fue escrito hace más de 3000 años y que no estamos en el mismo no tenemos la perspectiva que tenía esa gente en ese tiempo. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, que le dijo que iba a ser el padre de una gran nación, así es que en este pacto era muy importante que todo varón tenía que ser circuncidado. No solo todo varón, pero inclusive todos los siervos extranjeros que hayas comprado. Tenemos que entender que la esclavitud de aquel tiempo no es la esclavitud a la cual estamos acostumbrados a oír hoy día. No es una esclavitud racista que tenían en esos días. No era una esclavitud donde robaban a la gente y los tenían presos. Ahora tenemos aquí de nuevo en Hechos, si tenemos a judíos que tenían que ser circuncidados y a los que vivían en la casa de los extranjeros, ¿por qué es que no hacemos que los gentiles tengan la circuncisión aquí ahora? Volvamos a Hechos 15. Capítulo 15, el versículo 6. Aquí es la respuesta que da el concilio de los apóstoles a los ancianos. Se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia de creer. Dios conoce el corazón humano
Y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues le limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesucristo. Esto es lo que dijo el apóstol Pedro en este concilio. Pedro, obviamente, en esta situación era el líder de la iglesia primitiva. Él fue el que predicó y miles de personas fueron salvas en Jerusalén. Cuando Pedro habla, la gente escucha y él da la respuesta definitiva que los gentiles no tienen que ser circuncidados para ser salvos porque ya están salvos. La respuesta entonces aquí al principio de las notas 15, 6 a 21, la respuesta es los gentiles ya son salvos. Ellos creyeron que recibían el Espíritu Santo por medio de la fe. Ponga esto en su internet. Nosotros creemos que vamos a ser salvos por medio de la gracia de Jesucristo. Solo hay una manera por la cual cualquier que sea vaya a ser salvo. Es por la gracia de Jesucristo. Pedro estaba ahí en el día pentecostal cuando el Espíritu Santo cayó a los gentiles. Yo estaba ahí indicando que esos ya son salvos. Veamos Hechos 10, donde Pedro tuvo una visión, donde Pedro fue a predicar a los gentiles en la casa de Cornelius. En Hechos 10, versículo 43. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Si usted oye sobre Jesucristo, usted cree en Jesucristo. Cuando usted realmente cree en Jesucristo, usted recibe el Espíritu Santo. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Pues lo oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Es Pedro que dio la orden que fueran bautizados. Porque Pedro vio la realidad que el Espíritu Santo cayó a los gentiles de la misma manera que los cristianos judíos recibieron el Espíritu Santo. Veamos que aquí Pedro da la historia del Espíritu. Se me perdió. La respuesta que Pedro está dando es tal que hay silencio en el concilio. Pablo y Bernabé también dan testigo que ellos fueron a las diferentes ciudades a dar el evangelio y gente gentil se estaban salvando, que estaban viendo que la vida de Dios por medio del Espíritu estaba en la vida de los gentiles. ¿Por qué? Porque cualquiera que cree en la vida
la muerte y resurrección de Jesucristo, esa persona está justificada. No hay nada más que hay que hacer para ser salvo. Tenemos que estar muy claro con este punto, porque están hablando ahí en capítulo 15, Bernabé y Pablo dicen la misma cosa antes del concilio, y ahora Santiago va a dar también su explicación. Este no es Santiago el apóstol, porque ese apóstol fue asesinado, pero este es el hermano físico de Jesucristo. Este es el Santiago que creemos que escribió el libro de Santiago. Ahora él dice aquí en 15:13, veamos, perdón. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuánto Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversación de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron con este escrito. Y está recitando ahí el libro Amós, capítulo 9, versículos 11 a 12, que va a restaurar el reino de David, que también va a restaurar a al resto de la humanidad, porque ellos van a buscar al Señor. Santiago se está poniendo de pie y está diciendo: Pedro, nos has dicho cómo Dios ya ha salvado a los gentiles. Sabemos que esto es cierto nosotros, porque eso es lo que nos dice la Escritura. Cristianos no están de acuerdo en cosas todo el tiempo. Unos creen esto, otros creen otra cosa. Muchos creen que vamos a ir a la Biblia y ahí es a donde vamos a resolver nuestras discusiones y nuestras preguntas. Ellos se reunieron en este concilio para resolver esta cuestión. La segunda respuesta es que Santiago da una profecía sobre la respuesta de cómo es que los gentiles son salvos. Él está otra vez recitando Amós 9, versículos 11 a 12. Hay un cierto punto en el futuro donde la nación de Israel va a ser reconstruida. Cuando Israel sea reconstruida, esto va a venir en el reino futuro de Jesucristo. Quiero que esté muy claro que los que van a creer en Jesucristo, que son judíos, y los gentiles que van a venir. Van a haber gentiles y van a haber judíos. El punto no es que los gentiles tienen que convertirse a hacerse judíos. Tampoco los judíos tienen que ser gentiles. No. El punto es que todo. Vas a notar aquí en Amós, de la 11 a 12, menciona el nombre de Edom. Eran los descendientes de Esaú. Así que es como que implica que van a haber otras naciones, no solo la de Jacob, Israel. Si estamos leyendo la escritura, poniendo buena atención, vamos a descubrir que esto no está hablando de una nación nada más, pero Él es el Dios de todas las naciones y va a tener sus siervos que van a salir de todas las naciones. No solo son los judíos que van a reclamar que Jesucristo es el Señor, pero van a haber siervos de todas
todas las naciones que van a declarar que Jesucristo es el Señor. Santiago está usando esta escritura y pudo haber usado muchas otras. Hay muchas otras escrituras que indican que puedes ser un gentil y no tienes que ser judío para ser salvo. Hay muchas. Este era el plan desde el principio de Dios. De el reino de Jesucristo va a haber gentiles. Santiago está usando las escrituras también. Debemos de usar las escrituras para responder a las cuestiones difíciles que tenemos para resolver el dilema para que estemos unidos. En versículo 19 de 15. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías en cada ciudad durante muchas generaciones. No estoy hablando de manteniendo que puedes mantener una ley para ser salvo. No sos salvo. En ese tiempo la circuncisión era el tema. Yo no he oído mucha gente decir hoy día, que la circuncisión es importante para ellos, pero otros dicen que el bautismo es muy importante. ¿De qué están hablando? Están diciendo que si yo me he bautizado, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque me bauticé. Eso no es. Yo voy a la iglesia, me bautizo, leo la Biblia, soy cristiano. Hay mucha gente hoy que piensa que están justos con Dios porque dicen que creen en Jesucristo, pero también que hicieron esto o otro. Todos, si somos salvos, estamos salvados por medio de fe en lo que Jesucristo hizo. Y nada que tú o yo hayamos hecho. Pedro está diciéndole aquí en el concilio, no vamos a ponerle cargas a los gentiles, porque nosotros tampoco hemos mantenido toda la ley perfectamente. ¿Cómo le vamos a tirar esa carga a los gentiles? Estos creyentes gentiles sí tienen que abstenerse de ciertas cosas que han sido sacrificadas a ídolos, actos sexuales inmorales en esos sacrificios que hacían a los dioses falsos. La ley de Moisés es leída todos los días en la sinagoga. Ellos quieren decir que no vamos a ponerle esa carga a los gentiles, que tiene que ser todo lo que dice la ley, pero también no vamos a decir que la ley de Moisés no tiene nada de aplicación hoy. Esto es difícil para nosotros cristianos hoy. Pensamos que no necesitamos la ley para ser salvos y de ahí botan todos los primeros libros de la Biblia, de Génesis, Éxodos, Levíticos, Deuterónomo. Pero hay una madurez que el cristiano debe tener aquí y que tienen ellos, que no es necesario mantener toda la ley para ser salvo, pero hay ciertas cosas que sí deberíamos como cristianos. Toda la escritura es buena. Hay muchas cosas que los apóstoles indican a los gentiles que deben de hacer, proceden de la ley de Dios anteriormente.
vemos en el versículo 22 del 15. Entonces los apóstoles y los ancianos junto con toda la iglesia de Jerusalén escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de la decisión. Los delegados escogidos eran de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado y inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado por vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los enviamos a Judas y a Silas para confirmar que hemos decidido con relación de la pregunta de ustedes, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Entonces, Pablo y Bernabé, estoy leyendo el 35, se quedaron en Antioquía. Así es que después de este concilio, Pablo y Bernabé se quedaron y Silas y Judas se fueron a otros sitios. Pero aquí vemos ciertas ideas. Hay 4 cosas que son mencionadas que deben de hacer los creyentes. Veamos, retrocedamos al versículo 20 otra vez. Porque deberían decir los gentiles. Quiero que pensemos sobre esto. Deberíamos escribirles, decirles que abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos. Esa es una. Lo que pasaba. Todas las naciones alrededor de Jerusalén estaban haciendo ofrendas a sus ídolos. Había muchos templos. El templo de Artemis, de Zeus, donde hacían sacrificios en estos templos y estaban involucrados en idolatría, sacrificaban sus animales. Esta carne de los sacrificios que ofrecían se consideraba no presentable a Dios, no limpia. Y hay muchos de esos cristianos nuevos que han sido salvos, estaban yendo a esos templos todavía. Pero, ¿cómo se manifestaría su fe a pesar de que venían de esa cultura? ¿Qué deberían de hacer ellos? En estos templos había sexo inmoral. Así es como ellos adoraban a esos ídolos. Están diciendo, si ustedes viven ahora una vida salva, tienen que huir de esa vida. Por la perspectiva judía, hasta inclusive la carne es sucia, no es presentable. Para que los judíos y los gentiles se lleven bien con los judíos, tiene que hacer un cambio. Ustedes todavía pueden seguir siendo gentiles, pero ahora que son salvos, queremos que hagan ciertas cosas. Así debe pensar el cristiano maduro. Si vos querés decir, no hay nada que yo pueda ser salvo
Pero porque sos salvo, hay cosas que deberíamos de hacer. Así es como deberíamos de ver esta cuestión. Hay gente que se pierde, dice, bueno, es mal hacer esto, esas cosas no nos pueden salvar. Es cierto, si tú estás haciendo cualquier cosa ahora que pensás que te va a salvar, es correcto, no te va a salvar. No te vas a acercar más a Dios por lo que haces. Nada que podamos hacer nos va a salvar, pero ¿por qué estás salvo? Hay ciertas cosas que deberías de hacer. No tienes que hacer nada para ser salvo, pero porque sos salvo, queremos que ustedes hagan ciertas cosas que no ofendan a los judíos. Queremos, a pesar de todo eso, queremos que consideren la ley de Moisés en lo que dice no comer cosas impuras ofrecidas a ídolos, porque el judío va a tener un conflicto ahí, porque para ellos eso es pecado. Hechos 15, 22 a 35. La ley puede usar para considerar al judío. Ese es el punto, el tercero en la carta. Usemos la ley para considerar a los judíos, para que podamos permanecer unidos los cristianos que son judíos con los que son gentiles. Como un cristiano, no todo no depende en lo que usted considera que es propio. Usted y yo queremos tener una vida que consideramos las necesidades de otras personas que tal vez no tengan una conciencia muy firme, para que se nos podamos llevar bien con todos los siervos de Dios, judío o gentil. En el 1 Corintios 8 hay instrucciones de qué hacer sobre los sacrificios de carne. 1 Corintios 18, capítulo 8 del versículo 1 al 13. Es cierto que los ídolos no son verdaderos, así es que no importa. Así me la voy a comer, no me molesta. Es cierto eso, pero habían creyentes judíos que van a tener conflicto. Ellos no van a comer eso. Y como siervos de Jesucristo tenemos que considerar los unos a los otros y que estas cosas no nos dividan. Va a haber situaciones donde los hermanos van a tener que considerar a otros cuando compran carne en el mercado que ha sido ofrecida a los ídolos. Mejor no la compren ahí porque eso va a tener conflicto con los otros creyentes judíos. Ahí van a haber muchas cosas que vamos a tener que resolver y esta carta nos está ayudando a que pensemos eso. Vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Aquí hay un buen testimonio de esa iglesia. Esa iglesia estaba involucrada, o esa cultura, en esos sacrificios a ídolos. Lo que pasó en Tesalónica era poderoso porque esta área es donde está Grecia hoy. Hay una cosa grande que pasó aquí. Así es que en el versículo 9 dice, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y para esperar a su Hijo, perdón. Esta iglesia que tenía muchos gentiles ya no estaba más involucrada en la idolatría y se han vuelto
180 adorando al Señor. Y todo el mundo está hablando sobre eso. ¿Crees? ¿Puedes creer lo que está pasando en Tesalónica? Ya no están involucrados con los ídolos, están aquí. ¿Qué conversión más poderosa cuando la gente se salvan, son salvos, hacen cosas porque son salvos que no hacían antes y hacen cosas que hacían antes, no las hacen. Todo el mundo sabía que esta iglesia en Tesalónica ya no adoraba a los ídolos. Vamos a ir a 1 Corintios 6, versículos 18 a 20. Esta inmoralidad sexual pertenecía a esos sacrificios que hacían a esos ídolos. Había mucha prostitución que estaba ocurriendo en estos templos. Aquí está diciendo apóstol Pablo en 6:18, huyan del pecado sexual. Si empezamos, vemos el versículo 12, la gente está diciendo, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. No se trata de mantener la ley para ser salvos. Es cierto, estamos salvos por medio de fe, por gracia, pero porque somos salvos, huyamos de estas cosas. Al versículo 18, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo, porque tu cuerpo es el templo de Dios. No debemos tener nada con inmoralidad sexual. Tenemos que huir de este pecado. Si has oído a alguien decir que nuestro cuerpo es el templo de Dios, eso sería maravilloso, porque habría mucha gente que no estuvieran yendo a otros templos donde están adorando la inmoralidad sexual. Al fin del 19, repetimos, debemos de glorificar a Dios en nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios, el Espíritu Santo, dentro de nuestros cuerpos. No tenemos que ir a un templo porque somos el templo de Dios. Y porque somos hijos de Dios, tenemos que huir de esa inmoralidad. Estas son cosas que querían entender, que los gentiles entendieran. En esta carta estaban repartiendo esta información, pero también están diciendo a los gentiles que no hay que adorar a ningún otro Dios excepto que a el Dios verdadero. Porque en ese tiempo todas las naciones alrededor de Israel estaban cometiendo estos actos inmorales. Los que fueran los gentiles que se salvaban tenían que volver y huir de eso. Vamos a ir a ver Levíticos capítulo 17. Levíticos, desierto. Me acuerdo que estábamos predicando del libro de Levítico. Había gente que me preguntaba, ¿qué? ¿Estás predicando del libro de Levítico? Sí, estoy predicando el libro de Levítico. Hay mucha gente que cuando yo prediqué sobre el libro de Levítico, aquí se salvaron. Así es que veamos aquí en el capítulo 17 de Levítico, versículo 10.
¿Por qué les dice que, que no se acercan a la sangre? Si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes come o bebe sangre de cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Por esta razón les he dicho al pueblo de Israel: nunca coman ni beban sangre, ni ustedes ni los extranjeros que vivan con ustedes. Esto lo que es ridículo cuando decimos que porque no somos salvos por medio de la ley, vamos efectivamente a votar los primeros libros de la Biblia. Si lees la ley, vas a notar muchas cosas. Vimos que circuncisión pertenecía a los que eran de Israel. Ellos tenían que ser circuncidados. Pero en versículo 10, si algún de nacimiento extranjero que vive entre ustedes come o bebe sangre, cuando el judío tiene a un gentil que venga a comer, el gentil no puede comer la sangre de un animal que fue sacrificada a ídolos. Dios nos está diciendo, a la ley nos está diciendo que esto aplica a los gentiles. No deberíamos de comer la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida de la carne. Y yo he dado la sangre para hacer purificación de sus pecados. La vida que has entregado y la sangre. Pero cuando ofrecen el animal para ser matado, pero el sacerdote coge la sangre y la lleva al altar, esa sangre en el altar, la muerte del animal, el sacrificio del animal y la sangre donde está la vida, ese es lo que te purifica. Cualquier momento que mencionas el nombre de sacrificio y lo pones a Cristo, es correcto. Como esposos debemos de sacrificarnos para servir a nuestras esposas. El cuerpo de nosotros debe ser ofrecido a Dios como sacrificio. La única manera de servir a Dios es sacrificando nuestras vidas. Y si no pudiésemos entender por qué en la ley estaba esto, no pudiéramos entender lo que estamos diciendo ahora. Este animal muere por mis pecados. Y cuando la sangre llega al altar, ahí está nuestra justificación. Tenemos respeto por la sangre. No estamos comiendo la sangre porque la sangre es la que purifica. Esto se conecta con quién es Jesucristo. Esto se trata de Jesucristo, pero esto empezó en la ley. Jesucristo es el sacrificio y la sangre de Jesucristo es la que nos purifica, así como estamos aquí sentados ahora. Si vas a ser justo, va a ser por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. La iglesia no se están portando ahí como que, olvidémonos de la ley. No, están poniendo atención. Yo quiero que ustedes, como cristianos, que seamos maduros, que no seamos inútiles, que podamos decir en nuestra mente, no hay
cosa en la ley que yo pueda hacer para ser salvo, pero hay que ver lo que nos indica de la ley antepasada para entender el sacrificio y la sangre que nos justifica hoy, ahora, que nos hace puros. No tenemos, los gentiles, nos dicen los apóstoles, no tiene que mantener la ley para ser salvos, pero también tenemos que considerar. Vamos a ver en Galatas 5, la cuestión de circuncisión fue un tema muy intenso. En capítulo 5 de Galatas, Pablo está, la respuesta a la discusión que él da es que si ustedes van a ser salvos, ustedes tienen que mantener toda la ley. Y esta es la iglesia de Galatas que estaba diciendo eso. Esta es una carta muy agresiva, muy intensa. Hay discusión entre los escolares que dicen, ¿cuándo fue que Pablo escribió esto? ¿La escribió durante el tiempo de Hechos 15? O yo creo que la escribió antes en Hechos 11, cuando él y Bernabé fueron a Jerusalén a dar ofrendas para ayudar a los pobres. Pero a cierto punto, cuando esta discusión, esta cuestión estaba ardiendo, Pablo escribe esta carta para que realicen la gente, para que se den cuenta que si tienen que hacer algo para ser justos, no están en la gracia del Señor. Capítulos 5, versículo 2. Presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse juntos ante Dios, entonces Cristo no los servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Si van a tener su confianza en circuncisión o en la gracia de Dios, decidan. En versículo, repito, el 13:3, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Una de las cosas, Jesucristo mantuvo toda la ley o tú la vas a mantener toda. Si tú dices que crees en Cristo pero que tienes que hacer algo, no estás en la gracia de Dios. No es como que estás 90% confiando en Jesucristo, pero 10% que haces algo. No, es 100%. Estás 100% en Cristo, o si tienes que hacer una cosa, tienes que hacer todas las leyes. Versículo 4. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Si hay algo que estás confiando en que has hecho, estás perdido. ¿Es todo Jesucristo o son todas tus obras? ¿En cuál vas a confiar? ¿En tus obras o en Jesucristo? Bueno, acá, ya que contestamos esa pregunta, ahora empezamos el sermón aquí atrás. En los primeros 1 y 2. Bueno, tenemos que concluir que Jesús es nuestra única esperanza de ser justificados. Es posiblemente que si usted confía en una cosa que hiciste, que caminaste el pasillo, que hiciste algo y que confías en Cristo, es probable que no estás salvo. Pero si confías en que Él mantuvo toda la ley por ti, que Él murió en la cruz como sacrificio por tú, que Él la ofrenda y que la sangre de Él es la que te purifica, entonces estás confiando en eso, estás salvo porque has transferido la confianza de ti a Jesucristo. Yo estaba con tal y tal, o hice una oración, o yo hice esto, yo hice otro. Si decís yo hice esto, cualquier cosa que sea,
La única razón por la que somos salvos es por todo lo que hizo Jesucristo. Nada, ni una cosa. Porque si agregas una cosa, todo lo tenés que hacer. Este es un punto muy importante. Porque regularmente, muy a menudo, le pregunto a gente, ¿cómo está tu fe? Yo estoy tratando de tener conversaciones con gente y muchas veces la respuesta que me llega es, pastor, yo estoy tratando. Pero eso me hace pensar que estás haciendo, que te estás purificando solo. Si estás yendo a la casa tratando de purificarte, ¿crees que te vas a hacer salvo? La ley de Moisés tiene muchos detalles. Hay muchas cosas. Si vas a ser una persona de obras, vas a tener que mantener muchas leyes, porque hay muchas leyes en la ley de Moisés. Muchas que ni sabemos qué son. Y solo hay una persona que ha satisfecho todas las demandas de la ley, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. La ley nos da el estándar de lo que debe ser, pero solo Jesucristo vivió una vida perfecta y justa. Él obedeció todos los mandatos de la ley. Todas las tentaciones que le tiró el diablo las resistió sin pecado. Si usted está buscando a justificación en ti mismo, no hay nada que podamos hacer. Nada. No somos justos, porque a pesar de ahora y siendo muy tarde, tenemos que hacer todo lo que está en la ley. Eso es imposible. Jesucristo sí hizo todo acuerdo a la ley de Moisés. No podemos hacer todas las cosas que hizo Cristo porque Jesucristo satisfació todas las demandas de la ley. Vamos a ver a Lucas 2 para probar, para ver, porque Lucas quiere probar que Jesucristo es el único justo. Él es único, unigénico de Dios, que es bueno. Solo una persona es eso. Y el nombre de esa persona es Jesucristo. El resto del mundo caemos ni cerca, muy lejos de eso. De todos los judíos que han sido circuncidados, solo hay una circuncidad que ha establecido la obediencia perfecta, y la vemos aquí en Lucas 2, versículo 20. Los pastores regresaron de sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió como el ángel les había dicho. Bueno, pero ahí paran mucho las cartas de la Navidad. No siguen leyendo el resto. 8 días después, leamos eso. Esto es muy importante. Cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Y luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así es que Cristo no vino a deshacerse de la ley, la cumplió. Esta es la circuncisión que cuenta. El único que ha satisfecho todo es Jesucristo. Es la circuncisión de Jesucristo la que cuenta. El bautismo de Cristo es el que cuenta. En el capítulo 3 de Lucas, Juan Bautista le dice a Jesucristo, yo estoy bautizando a gente, ¿por qué te voy a bautizar a ti, Jesucristo? Jesucristo le dice a Juan que sea hecho así para que se cumpla toda la ley. Ese es el bautismo que vale. Ese es el bautismo perfecto.
No. Si no podemos satisfacer la ley, solo hay uno que satisfació todos los datos de la ley de Dios. Por eso es que nosotros decimos, yo nunca lo haré, pero Jesucristo, por fe, ya lo hizo por mí. Que recibamos por gracia la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vos decís y ves a Dios, decís, Él lo hizo, yo no lo hice, yo confío en Él. Esa es la salvación. No era ni la circuncisión. Había más de lo que la ley de Moisés dijo también. Los judíos fueron circuncidados en el 8º día de nacimiento. Imagínate a los judíos diciendo, yo soy de la nación de Dios porque fui circuncidado en el 8º día. ¿Ustedes se acuerdan con el 8º día de su vida? ¿Se acuerdan? ¿Vas a jactarse sobre eso? Mire lo que me pasó a mí en el 8º día. Pues, estabas vestido en pañales sucios y toda la conmoción y sabía lo que estaba pasando. La justicia viene de Jesucristo. Si usted empieza a parar de pensar que tú la puedes satisfacer, pero que puedes ir a Jesucristo y Él te la puede satisfacer. En versículo 22 hay más aquí del capítulo 2. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación que exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Ellos están ahí cumpliendo con la ley. Están cuidadosamente caminando para satisfacer toda la ley, para completar esta purificación del Hijo. Y hay un hombre ahí, un profeta, que da una profecía, la profecía de Simeón. 29. Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Esta salvación aquí para todas las gentes, para los gentiles, para los judíos, de todas las naciones, aquí está presentada Jesucristo. Usted puede seguir leyendo por todos los evangelios que nos va señalando que Jesucristo fue tentado por el diablo, lo resistió. Él fue al templo, los padres no lo podrían encontrar y este joven está diciendo, yo estoy haciendo la obra de mi Padre en los cielos. Y después de eso fue a la casa con José y María y obedeció a sus padres. Él es uno único que obedeció a sus padres perfectamente. Hay una justicia perfecta en la vida de los 33 años de Jesucristo que usted nunca va a encontrar, que usted nunca va a lograr. Tenés que abandonar todo y confiar en Jesucristo. Ese es el mensaje que tenemos aquí del Evangelio. Hay gente aquí que tal vez hoy es el día que se van a dar cuenta. Yo he estado tratando de hacerlo todo yo solo. Yo tengo que confiar en Jesucristo. Y Él ha satisfacido todas estas datos requeridas por la ley. La sangre de Jesucristo derramada es tu purificación. Ahí está. Volvamos otra vez a 1 Corintios 10. Vamos otra vez. Vamos a ver aquí. 10, 6 a 8.
Si usted tiene la tentación de decir, bueno, no necesitamos la ley de Moisés hoy, quiero que leamos estos versículos para que reconsidere eso. No tenemos que mantener la ley para ser salvos, pero necesitamos la ley que sea el fuego, la llama que incendia el amor de nuestro corazón. Si donde vimos que en Génesis que la semilla de la mujer era la que iba a matar a la serpiente. Cuando vemos que Abraham está sacrificando a su Isaac, estamos viendo lo que va a hacer Dios con su hijo. Cuando los judíos salen de Egipto y ven que la oveja es sacrificada y la sangre sin romperle ningún hueso de la oveja. ¿Quién es la oveja? Es Cristo. Cuando vemos todos estos sacrificios y ahora tenemos gente que están pasando eso como que no es importante. Este es el contexto que nos da la Biblia para que entendamos. Todo es sobre Jesucristo del principio. Y tenemos que entender, veamos, 1 Corintios 10:6. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron ellos, algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. La ley nos enseña cómo no adorar a ídolos falsos. Versículo, mire, cuando los israelitas se involucraron en inmoralidad sexual, 23,000 de ellos murieron en un solo día. Estas historias fueron escritas para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de estos tiempos. Por eso fueron escritas estas cosas. Aplican a nosotros hoy. So, el punto número 2 aquí atrás es que no quememos. No quemes los pergaminos, sino enciende la llama en tu corazón. Toda la ley, toda la palabra es eficaz para guiarnos al reino, empezando con Génesis hasta el fin de Apocalipsis. El libro de Apocalipto, perdón. En la ley es lo que nos enseña que no vamos a poder cumplir la justicia por medio de la ley. Eso nos enseña eso. Si tenés la copita ahí, si la pueden tomar en sus manos, la pueden abrir. Es un poco, es un truco aquí. Tiene un sello de arriba donde está la hostia. ¿Por qué? Porque estamos aquí para recordarnos sobre Jesucristo, nuestra justicia, el sacrificio por medio de la sangre, la vida por medio de la sangre que Jesucristo nos hizo puros ante Dios. Si en Corintios 10 están hablando sobre Moisés, en 1 Corintios 10
Ahí mismo también muestra y después sigue a la 11 dando instrucciones cómo tomar la cena de Dios. Primera de Corintios 11:23, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Esta, estos elementos es para que nos acordemos que no hay nada que hemos hecho podamos hacer para estar justificados con el Señor, con Dios. Pero sí vemos, damos testimonio que tú y yo recibimos la justicia de Jesucristo por su cuerpo y su sangre derramada para purificarnos. Esto es lo que pasa cuando tomamos la comunión. Es un recuerdo simbólico que indica lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es significante. Veamos 1 Corintios 11:27. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la cual muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. No queremos tomar la comunión si estamos pecando. No queremos tomar la comunión si vamos a creer que nosotros nos justificamos. Si están tomando la comunión así, no le están dando gracias a Jesucristo. Ellos están pensando eso, pero que ellos han hecho o pueden hacer algo mientras que están viviendo en pecado. Vamos a alzar los elementos de la hostia y nos queremos examinar. Que toda persona aquí escuchando se pregunte esto, ¿de dónde viene tu justicia? ¿Estás tratando todavía de hacerlo? Yo oro que hoy sea el día que alguno de ustedes cambien su confianza de sí mismos a Jesucristo. Hay muchos que dicen, yo creo en Jesucristo, pero haciendo lo bueno no es algo que están haciendo algo inmoral. Usted debería de ponerse esto, colocarlos abajo y empezar a orar ante Dios. Que tengas la fe que te salva por medio de Jesucristo. Les voy a dar oportunidad para que ustedes puedan orar. Voy a orar primero. Padre nuestro en el cielo. Te damos gracias por el ejemplo del concilio de Jerusalén que no puso ninguna carga en los gentiles, que no tenían que hacer ninguna obra para ser salvos. Te doy gracias que nos has clarificado a nosotros que los que estamos en Cristo no hemos hecho nada para ser justificados, pero es porque nos has dado la fe en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias que nos has dado esta justicia. Te damos gracias
por esta salvación que hemos recibido por medio de la fe que hemos puesto en tu Hijo. Queremos decir aquí juntos que es la sangre y el cuerpo de Jesucristo, es el sacrificio de Jesucristo, es el que nos justifica. Que nos examinemos todos ahora, que tengamos una justicia por medio de la fe, por la gracia, por medio de Jesucristo y Él solamente. Por favor, óiganos estas oraciones. Ahora si quieren orar. Jesucristo tomó este pan y dijo, este es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí. Tome. Y después la copa. Esta es mi sangre del Nuevo Testamento. Hagamos esto en memoria de lo que Jesucristo, que la sangre de Jesucristo que nos purifica. Padre nuestro, oramos que hoy, aquí en Huntington Beach, el nombre de Jesucristo sea alabado altamente como el último nombre que puede dar salvación, el último nombre justo, que le demos toda la gloria a Jesucristo y que no nos jactemos de nada, que Jesucristo crucificado, su cuerpo, su sangre que fue derramada por nuestros pecados, que por medio de fe recibamos su justicia. Esto yendo, la justificación empezó con Abraham por fe. Que le demos a Jesucristo ahora la gloria. Ayúdanos, que no es nada más que la sangre que nos purifica. Nada, ninguna obra buena que podamos hacer. Que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.